Muy bien. Entonces aquí tienes la primera parte de frase nominal. ¿Qué es lo que vamos a ver? Mira, vemos las dos categorías que funcionan como su núcleo, que son el nombre y el pronombre, y también vamos a trabajar en sí lo que es la frase nominal. ¿Ok? Todo eso es lo que estudiamos el día de hoy. En nuestra siguiente sesión ya trabajamos las categorías léxicas que funcionan como modificadores directos. Entonces, comenzamos con el nombre o sustantivo. Vamos a hablar de esta categoría. Bien. A ver, semánticamente, el nombre o sustantivo es un clasificador en las lenguas. Nos sirve para designar todos los elementos que hay en nuestro entorno. Si tú te pones a pensar, si analizas todo lo que tienes ahí en tu entorno, todo va a tener un nombre. A ver, tómate un minuto y observa cada elemento que hay en tu entorno. Y en tu mente, identifica si tiene o no tiene un nombre. Por ejemplo, aquí en mi entorno yo veo lapiceros, veo un cuaderno, veo una hoja, veo una agenda, veo la computadora, la laptop, veo un resaltador, veo una cartuchera, veo un libro, ¿sí? Todo tiene un nombre. No solamente lo que estás observando, sino también lo que sientes. Lo que sientes también tiene un nombre. Bien. Entonces, eso es el nombre sustantivo. Es como una etiqueta que le ponemos a lo que hay en nuestro entorno. ¿Para qué? Para poder clasificar y organizar estos elementos. ¿Ok? Sintácticamente, el nombre o sustantivo va a funcionar como núcleo de la frase nominal. O sea, cumple el rol más importante dentro de la frase nominal. Y morfológicamente vamos a decir que se trata de un lexema variable. ¿Eso qué significa? Tú ya sabes, si es una palabra variable es porque va a admitir flexión. Admite flexión. ¿Qué tipo de flexión admite el sustantivo? ¿De género o de número? Esa es la flexión que va a admitir, de género o de número. Además, también acepta que le insertes morfemas derivativos. También. Entonces, tienes, por ejemplo, pan, pancitos, panadero. Los tres son sustantivos. Bien. Entonces, en este ejemplo, tú puedes observar esa flexión y esa derivación. Entonces, esta categoría te admite ello. En cuanto a la clasificación del sustantivo, vamos a encontrar esto que estamos proyectando, incluso la vamos a encontrar como más amplia. Sin embargo, esto es lo que necesitas saber para tu fin inmediato. Los sustantivos se van a clasificar como propios o comunes. Los sustantivos propios son aquellos que designan de manera individual. Lo que hacen es individualizar, ¿ya? De un conjunto se refieren a un solo elemento. Por ejemplo, yo podría decir niño, pero niño es de manera general. No, yo quiero referirme a uno en particular. Entonces podría decir José, por ejemplo. Estoy individualizando. ¿Te das cuenta? O en lugar de decir colegio, por ejemplo, podría decir Augusto Beleguía, que es un colegio nacional, ¿no? O en lugar de decir marca de auto o auto, podría decir Toyota. Estoy individualizando. Eso hacen los nombres propios. Como puedes ver, tienen una subclasificación. Vas a encontrar los antropónimos, los patronímicos, los topónimos y los zoónimos. ¿Qué son los antropónimos? Los antropónimos son nombres de personas,
Bien, nombres de personas. Por ejemplo, Carlos, Camila. Y también puedes encontrar los hipocorísticos. ¿Qué son los hipocorísticos? Son esas denominaciones que hacemos de ciertos nombres propios para expresar cariño, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir Milagros, de repente dices Mili. En lugar de decir em, Patricia, dices Patti, ¿no? O en lugar de decir Francisco, dices Pancho. O en lugar de decir José, dices Pepe. ¿Te das cuenta? Esos son los hipocorísticos. Por otro lado, puedes encontrar los patronímicos. Los patronímicos son apellidos que derivan de nombres. Por ejemplo, de Martín aparece Martínez como apellido. De Rodrigo aparece Rodríguez. De Fernando aparece Fernández. De Vasco aparece Vázquez. De Benito Benítez. De Ruiz Ruiz. Esos son los patronímicos. Apellidos que derivan de nombres. También tienes los topónimos. Los topónimos son nombres de lugares. Por ejemplo, Ica, Ayacucho, Arequipa, Lima, Puente Piedra, Rima. ¿Ok? Rima como distrito, ¿no? Porque dentro de los topónimos también puedes encontrar los hidrónimos. ¿Qué son los hidrónimos? Son nombres de ríos, mares, lagos. Ahí puedes considerar Rima, Cachillón, Titicaca, Pacífico. Bien. Bueno, además puedes encontrar también zoónimos. ¿Qué son los zoónimos? Son nombres propios de animalitos. Laica, Duque, Rocinante, ¿no? El nombre de tu perrito, por ejemplo, si tienes. Nombre de gatito, ¿ok? Esos son zoónimos. Muy bien. Eso con respecto a los nombres propios. Por otro lado, tienes los nombres comunes. Los sustantivos comunes designan de manera general. Estos no van a individualizar. Entonces ya no te dirán José, te dicen alumno, por ejemplo, ¿no? Colegio, universidad, pero es de manera general. Estos se van a subclasificar como concretos o abstractos. ¿Cuál es la diferencia? Los concretos son aquellos que tienen existencia individual o independiente a los seres humanos. O sea, existen por sí mismos. Su existencia no depende del ser humano. Bien. Y según la cantidad, estos pueden ser individuales o colectivos. Los individuales se refieren a un solo término. Rosa, pluma, isla, músico. Es uno solo. En cambio, los colectivos son aquellos que designan a un grupo, a un conjunto. Es una colectividad. Bien. Y siempre se van a definir como conjunto de. Tiene los derivados y los primitivos. ¿Por qué se llaman derivados? Porque estos colectivos se forman adicionándole al lexema un morfema derivativo. Por ejemplo, eh, si tienes al álamo como singular, como individual, perdón, tu colectivo derivado será alameda. O en el caso de rosa, que aparece aquí, tendrías rosal. O de pluma, plumaje. Bien. En cambio, hay otro tipo de colectivos, que son los primitivos, que emplean un lexema diferente. Por ejemplo, si tu individual era isla, tu primitivo será archipiélago. Si tu individual era músico, tu colectivo será orquesta. Bien. Es importante que recuerdes que estos colectivos son sustantivos que estando en singular designan una pluralidad. Luego tienes los sustantivos abstractos. Estos sustantivos abstractos, chicos, no existen por sí mismos. Su existencia depende estrictamente del ser humano. O sea, existen porque tú existes. ¿De qué hablamos? De los sentimientos, las emociones y lo que pertenece al imaginario popular. Por ejemplo, podemos hablar del amor, el odio, el resentimiento, el orgullo, la solidaridad, la amistad. También puedes hablar, por ejemplo, de los duendes, ¿no? Que son parte del imaginario colectivo. O incluso el término Dios se considera como una abstracción.
Bien, ok. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Dudas? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio, ¿ya? ¿Qué te piden? Que cuentes los sustantivos y luego que hagas la clasificación. Te voy a dar un par de minutitos. A ver, ¿cuáles son los sustantivos que han identificado? Comenzamos. Tenías esperanza, tenías aeropuerto, Ana y también tenías Oscar. Nada más. Solo eran cuatro sustantivos. ¿Con cuál tuvieron duda? ¿Tuvieron duda con algunos chicos? Para aclararlo. Ah, ya. Esos no son sustantivos. Esos son la, cuando dice la saludó, ese la es pronombre. Y el e siempre es pronombre. Ajá, son pronombres. Ajá. Temprano. Temprano es un adverbio. Sí, es un adverbio. No, el pronombre es una categoría aparte. Es otra categoría. Es otra. Bien. Ok. Luego tienes, la orquesta sinfónica tocó en el teatro. Orquesta. ¿Cómo clasificaste orquesta? Es un colectivo primitivo. Muy bien. El Huascarán es un nevado muy visitado. Huascarán es un sustantivo propio. Los perros son animales muy fieles. Entonces tienes ahí sustantivo común, ¿no? Y finalmente los platanales están demasiado maduros. Es un colectivo derivado. Bien.
Ok, ok, perfecto, chicos. Como ya hemos trabajado la teoría del sustantivo, ahora vamos a ver la teoría del pronombre, que es la otra categoría que funciona como núcleo de la frase nominal. Entonces, vamos a ver la definición. Como ya observaron, estamos haciendo las definiciones tomando en cuenta los diferentes componentes gramaticales, ¿no? Te dice, es la categoría que posee significado referencial. Claro, no tiene en sí un significado propio y para saber a qué se refiere tenemos que conocer la clasificación. Sintácticamente es núcleo de la frase nominal, al igual que el nombre. Por eso se llama pronombre, porque esta palabra lo que hace es reemplazar al nombre, ¿ok? Y morfológicamente algunos van a ser variables y otros van a ser invariables. Bien, eso es importante. Ya tú sabes a qué se refiere que sea variable o invariable, ¿no? A si admite o no admite la flexión. Muy bien. En cuanto a la clasificación, estos sí tienen una clasificación amplia, como puedes observar. Vas a encontrar los personales, los posesivos, los demostrativos, los interrogativos, los exclamativos, los relativos y los indefinidos. Bien, entonces ahí estás observando que es amplia esta clasificación. Vamos a trabajar cada uno de ellos y es necesario que prestes mucha atención y que también con la práctica memorices cuáles son, ¿ok? Eso te va a ayudar, te va a ayudar bastante. Ok, entonces vamos a comenzar primero con los personales. ¿Por qué se llaman personales? Porque estas palabritas hacen referencia a las personas gramaticales, ¿ya? Y se van a agrupar como tónicos y átonos, que es lo que estás observando en el primer cuadro. ¿Por qué decimos que hay pronombres personales tónicos? Porque son aquellos que tienen acento propio. Bien, por esa razón. ¿Cuáles se consideran como pronombres personales tónicos? Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, mí, conmigo, contigo, consigo. Esos tienen acento propio, ¿ok? Y hay un grupito que se consideran como átonos. ¿Por qué se llaman átonos? Porque estos no tienen acento propio. Bien. ¿Cuáles son? Leles, lolos, lalas, y tienes me, se, no, sos, te. Muy bien. Em, quiero que observes este cuadrito. Sí. En este cuadrito aparecen todos los pronombres personales, incluyendo las funciones que desempeñan y las personas a las que hacen referencia. Tienes un par de minutos para que puedas leerlo y luego lo vamos a explicar, ¿ok?
Listo. Mira, aquí tienes en la columna de color naranja, creo. Soy un poco daltónica. Bien. Es de color naranja aparecen todos los pronombres personales tónicos del español. Todos, todos. Bien. Tienes yo, mí, conmigo, nosotros, tú, usted, ti, contigo, vosotros, ustedes, él, ella, ello, sí, consigo, ¿sí? Y sus formas plurales, ¿no? Los que tienen. Entonces, todos estos tú debes saber identificarlos como pronombres personales. Bien. Mm. Y ya te comenté por qué tienen, por qué se denominan tónicos, porque cuentan con un acento propio. Em, Puedes observar que esta columna, color naranja, tiene en cuanto a función sujeto y complemento. Eso es importante. Los pronombres como yo, nosotros, tú, usted, él, ella, ello, ellos, ellas, van a funcionar como sujeto. Y el mí, conmigo, nosotros, ti, contigo, vosotros, ustedes, él, ella, ellos, sí, consigo, pueden ser un complemento, que generalmente aparece acompañado por una preposición. Bien. Entonces, por ejemplo, a mí, para ti, ¿ok? Eh, es importante también señalar, mira, que en el español que hablamos aquí en Perú no usamos el vosotros y tampoco usamos la forma átona del os. Bien, tampoco lo empleamos. Muy bien. Ok. Luego, luego tienes los pronombres personales átomos, que son menos, te, se, lo, los, la, las, leles, ¿no? Estos también hacen referencia a las diferentes personas gramaticales. Y según la ubicación que presenten, van a recibir un nombre en particular. Si están antes del verbo, entonces se van a llamar proclíticos. Por ejemplo, le di un abrazo a mi hijo. Ese le que está antes del verbo se llama proclítico. Pero si estos pronombres personales átomos aparecen después del verbo, se llaman enclíticos. Bien, se llaman enclíticos, como el caso de abrázame, ¿no? Ese me. Ahora, los pronombres personales átonos también se denominan como clíticos. Por eso es que aparecen estos nombres de proclítico y enclítico. Bien, listo. Bueno, eso es importante entonces de resaltar. Este es el cuadrito desarrollado que aparecía en esta diapositiva, ¿sí? En este primer cuadro, ¿no? ¿Hay, ¿Hay alguna pregunta de esta parte? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, por otro lado, dice Jorge. Ya, esperemos que sí. Esperemos que sí. Igual vamos a tener varios ejercicios, entonces si aparece alguna duda y la podemos resolver, ¿ya? Luego tienes los pronombres demostrativos. Tienes este, ese, aquel. Y sus flexiones, ¿no? Este, estos, esta, estas, ese, esos, esa, esas, y aquel, aquellos, aquella, aquellas, ¿sí? Pero también hay tres formas neutrales, que son esto, eso y aquello, ¿ya? Se consideran como formas neutrales. O sea, no admiten flexión, no admiten flexión. Ahora, también voy a hacer una aclaración aquí, chicos. Estas palabritas que ustedes están observando, las van a encontrar también en nuestra próxima clase. Y probablemente me digan, profesora, pero esos no eran pronombres. Y es que, ¿qué sucede? Estas palabritas también pueden ser, determinantes, las mismas.
O sea, este, estos, esta, estas, ¿no? Ese, esos, pueden ser determinantes. ¿De qué va a depender? Depende estrictamente de la presencia del sustantivo. Si el sustantivo no está presente y aparece sola la palabra, es pronombre. Por ejemplo, es, este es mío, ahí es pronombre. Pero si tú lo acompañas de un sustantivo y dices, este cuaderno es mío, entonces ya no es pronombre, es determinante. La presencia del sustantivo te va a indicar si tú estás frente a un pronombre o a un determinante. ¿Ok? Muy bien. Ahora, sí hay que hacer una aclaración. Esto, eso y aquello siempre van a ser pronombres neutros. Nunca los vas a encontrar como determinantes. Los demás sí, ¿ok? Los demás sí. Listo. Bueno, luego tenemos los interrogativos. Los interrogativos son pronombres que plantean preguntas. Bien, plantean interrogantes, buscan información. Por eso se llaman preguntas, ¿ok? Y vas a encontrarlos de dos maneras. Dentro de preguntas directas, que son aquellas que tienen signo de interrogación, o vas a encontrarlos en preguntas indirectas, que se presentan con verbos que están buscando información. ¿Ok? Sí, sí, Melanie. A ver, lo voy a representar en un ejemplito, ¿sí? Yo les decía, por ejemplo, digamos que tengo la oración. Este es mío. Yo digo que este es pronombre demostrativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece solo, aparece sin ningún sustantivo. Pero si yo digo, este libro es mío, entonces este ya no puede ser pronombre. ¿Por qué? Porque está acompañando al nombre. Cuando acompaña al nombre es determinante, ¿ok? Cuando acompaña el nombre es determinante. Cuando está solito es pronombre. ¿Por qué? Porque la teoría te dice, ¿no? La teoría te dice, es pronombre cuando reemplaza el nombre y es determinante cuando acompaña al nombre. Entonces, estos pronombres demostrativos, estas palabras como este, estos, esta, estas, ese, esos, esa, esas, aquel, aquellos, aquella, aquellas, también los vas a encontrar como determinantes en el español. ¿Cómo tú lo vas a identificar? Por la presencia del sustantivo. Es decir, que si tú tienes esta oración, aquella niña es mi hija, dime, ¿qué será aquella? ¿Un pronombre o un determinante? Muy bien. Ah, ya. Sí, dije que solamente esto, eso y aquello, siempre, siempre, y mira que nunca uso la palabra siempre en gramática porque ya te dije que es muy irregular, pero siempre estas palabras van a ser pronombres. Siempre son pronombres demostrativos. Nunca vas a pensar que esto, eso o aquello puede ser determinante. Eso fue lo que les dije. ¿Queda claro, chicos? Ok, ok, excelente. Bien. Volvemos a nuestros pronombres interrogativos. Y yo te decía, ¿no? Estos son los que buscan información. Bueno, ¿cuáles son los pronombres interrogativos del español? Tienes cuánto, cuándo, cuál, dónde, cómo, qué, quién, ¿no? Esos son tus pronombres interrogativos. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta ese celular? Pregunta directa, ¿no? Dime cuánto cuesta ese celular. Entonces, ahí es una pregunta indirecta, pero igual está planteando una interrogante. Muy bien.
Estas mismas palabritas podrían ser un pronombre exclamativo. Bien. Se escriben igual, llevan tilde, solo que estos lo que hacen es plantear una pregunta, perdón, una exclamación. O sea, demuestran algún tipo de emoción o sentimiento. Tienen carga subjetiva. Por ejemplo, ¿cómo pudo suceder esto? ¿No? O me impresionó cuánto costó el auto. Lo mismo, están planteando expresiones que representan emociones o sentimientos. Muy bien. ¿Cómo? ¿Por qué sus derivados? ¿Cuáles derivados, Jorge? Ah, es que el pronombre interrogativo no es por qué. El interrogativo es solamente qué. El por qué, cuando haces preguntas, son dos palabritas separado con tilde, es una preposición que acompaña al pronombre interrogativo, por si acaso. Pero el pronombre interrogativo no es por qué o no es a dónde, ¿no? O por dónde, no. Solamente dónde. ¿Ya? Eso es importante. Bien, por ese motivo. Muy bien. No, no, no. Cuando los exclamativos o interrogativos no llevan tilde, es porque son relativos. Y es lo que vamos a ver a continuación. Son pronombres relativos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estos relativos. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la teoría que ustedes manejan de los relativos, chicos? Yo les hago una pregunta. ¿Son los mismos, ya hemos mencionado, son los mismos que los interrogativos y exclamativos, solo que no llevan tilde, ¿ya? O sea, qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, y agregamos el cuyo. Pero yo te pregunto, ¿qué es un pronombre relativo? ¿Qué será un pronombre relativo? ¿Ideas? Ya, muy bien. Profesora, los relativos encabezan a un tipo de proposiciones subordinadas. Efectivamente, a las subordinadas adjetivas. ¿Ok? ¿Qué otra información tiene? ¿Qué otra información tiene? ¿Se refieren al nombre? Ya, muy bien. Por eso son pronombres, ¿no? ¿Ok? ¿Y por qué son relativos? ¿Por qué el nombre de relativos? A ver, vamos a explicar un poquito ello, ¿sí? Es importante que tengan bien clara esa idea. Mira, por ejemplo, digamos que yo tengo la oración. El libro que me prestó es interesante. Bien, esa es mi oración. Te pregunto, ¿cuántas ideas hay aquí? La primera es que el libro es interesante, ¿sí? Y la segunda es que el libro es prestado, ¿sí? Esas son las dos ideas que aparecen en esta oración, ¿cierto? Ok. Te pregunto, ¿qué palabra se repite en estas dos oraciones?
Libro. Ya, muy bien. Tienes la palabra libro y claro, tienes el verbo es, ¿no? Sin embargo, como ya en la oración dice el libro que me prestó es interesante, eh, lo que no podemos repetir es libro, que las dos informaciones son respecto al libro, que es interesante y que es prestado. Entonces, para evitar repetir este sustantivo, porque nosotros no hablamos así, vamos a emplear una palabrita que lo reemplace. Y tú sabes que toda palabra que reemplaza un nombre es un pronombre. Así lo hemos definido. Entonces aparece la palabra que. Entonces, ¿por qué qué es pronombre? Porque reemplaza al sustantivo. ¿Ok? Y segundo, ¿por qué relativo? Porque lo relaciona a ese sustantivo con otra información. Por eso relativo, porque lo relaciona. Bien. Entonces, aquí está relacionando al sustantivo libro con la idea de que es interesante y que es prestado. Bien, por esa razón. No Misma. sé si hay alguna. Sí, te escucho. Una otra manera de reconocer a un pronombre relativo. Ya. ¿Cómo lo vas a reconocer? Normalmente el relativo va a aparecer siempre al lado de un sustantivo. Os digo. Claro, siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes que lo está reemplazando, pues. Entonces vas a tener el libro que, el profesor quién, la razón por la cual, la casa dónde, el, podrías tener el día cuándo, te das cuenta, pero siempre vas a encontrar tú, tu pronombre, tu sustantivo que lo va a anteceder, ¿ok? Por esa razón. Entonces así lo puedes reconocer. Profesora, ¿y si aparece después de un verbo? No, 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 no. Si está después de un verbo, no es pronombre relativo. Tiene otra función, es otra categoría. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Ya. ¿Cuál es el pronombre? ¿Cuál? Por la cual no. Solamente cuál. ¿Cuáles son entonces? Volvemos. ¿Cuáles son tus pronombres relativos? Acá están, mira, tienes qué, quién, cuál, cuyo, cuánto, dónde, cómo y cuánto. Ahora, a este dónde, cómo y cuándo también se les conoce como adverbios relativos. ¿Por qué? Porque la información que brindan es más apropiada o más común en los adverbios. El dónde te habla de lugar, el cómo te habla de forma o manera y el cuándo te dice el momento de la acción, ¿ya? Bueno, no de la acción, pero te habla de un sustantivo que hace referencia al tiempo, ¿no? Por eso es que se les conoce como adverbios relativos. Sin embargo, hay que aclarar que la propuesta de la teoría que maneja San Marcos los denomina como pronombres a todos, ¿ya? Hay que hacer esa aclaración. He colocado aquí adverbios relativos porque a veces, revisan otros materiales y encuentran esa denominación y tienen la duda. ¿Bien? Ok. ¿Alguna otra duda de los relativos antes de continuar? Bien. Seguimos. Entonces ahora tenemos los posesivos. ¿Qué son los pronombres posesivos? Los pronombres posesivos son aquellos que marcan la posesión de las personas gramaticales. Por ejemplo, tienes mío, míos, mía, mías, tuyo, tuyos, tuya, tuyas, suyo, suyos, suyas, suyas, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. Entonces, estos te marcan la posesión de las personas, ¿no? Por ejemplo, el mío, mías, te marca la posesión de la primera persona. Tuyo, tuya, de la segunda persona y suyo, suya, de la tercera persona. Bien, eso es lo que te va a indicar. Hago la misma aclaración. Puede ser que estas palabritas también las encuentres como determinantes.
¿De qué va a depender? Pues va a depender exclusivamente de la presencia del pronombre, perdón, del nombre, ¿ya? Si está el nombre, entonces serán determinantes. Si no está el nombre, van a ser pronombres. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la oración, em, esa propuesta es mía, esa propuesta es mía, entonces ese mía va a ser un pronombre, porque está solito, ¿no? Te marca la posesión de la primera persona. Pero si yo digo la casa mía, que ojo, es una construcción posible en el español, no común, pero es posible. Entonces, al decir la casa mía, ese mía está como determinante, determinante posesivo. ¿Por qué? Porque está acompañando al sustantivo, por esa razón. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Luego tienes los indefinidos. ¿Por qué se llaman indefinidos? Porque estos no te precisan cantidades exactas. Ya, no te los van a precisar. Em, Te puede decir, por ejemplo, muchos, varios, pocos, bastantes, pero no te dice cuántos exactamente. Tienes algo, nada, alguien, nadie, quien quiera, quienes quiera, ambos, ambas. ¿Ok? Esos son tus pronombres indefinidos. Por ejemplo, si dices, todos actuaron de manera sosegada. Muchos actuaron. Pocos respondieron, ¿no? La misma idea que te expliqué para los demostrativos y para los posesivos, la voy a volver a mencionar. Aquí con estas palabritas también las vas a poder encontrar como determinantes, ¿ya? También van a poder ser determinantes. ¿Pero de qué depende? De la presencia del sustantivo. Entonces, si dices muchos estudiantes participaron, ya, ese es determinante indefinido, ¿ok? Es un cuantificador indefinido. Pero si dices muchos participaron, ya es pronombre, ¿ok? Entonces, insisto, la presencia del nombre va a ser fundamental para que tú puedas clasificarlo como pronombre o determinante. Bien, ¿dudas, preguntas, chicos? Ya. Nuestro jardín es grande. Claro, claro. Ese es determinante porque está acompañando al sustantivo jardín. Muy bien. Ok. Seguimos, 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 seguimos. Ok, tenemos un ejercicio. Te doy algunos minutitos para que puedas desarrollarlo. Bien.
Muy bien. A ver, dos pronombres en cada una. Vamos a, vamos a corroborar, ¿ok? Dice, mañana encontraremos las entradas para el teatro. Para el teatro. ¿Qué pasó, chicos? Para el teatro. Eso pasa por leer muy rápido, ¿ven? Ya. Eh, es el frío, chicos, es el frío. Está haciendo demasiado frío, ¿no? Sí, sí, ¿ves? Eso pasa. Bien. A ver, ¿cuáles son? ¿Hay o no hay pronombres en esta primera oración? Mañana encontraremos las entradas para el teatro. No, no hay pronombres aquí. Ni uno. ¿Con cuáles hubo dudas para resolverlas? Ah, ya. Las, ¿sabes cuándo las o los o la o lo son pronombres? Cuando están antes de un verbo. Por ejemplo, los vi, las encontré, las señaló, lo dijo. Pero si está antes de un sustantivo, como en las entradas, no, es determinante artículo. ¿Ya? Con ese dato ya no te vas a confundir. Entonces, cuando lolos, lalas está antes de un verbo, siempre es pronombre. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ya. ¿Con cuál otra hubo dificultad ahí? ¿O dudas? No dificultad, no dudas. Ok, ninguna, ya. Entonces seguimos. Anoche le dijimos que no regresarían al campamento. Solo hay un pronombre, ¿no? Y el pronombre es le. Solo era uno, nada más. Luego, esa caja contenía muchas de sus pertenencias. Ah, ¿el qué? Ya. ¿Qué no? ¿Por qué no? Porque está después de un verbo. ¿Recuerdas? Yo te decía, cuando qué está después de un verbo, no es pronombre. Cuando qué está después de un sustantivo, sí es pronombre. ¿Bien? Muy bien. Esa caja contenía muchas de sus pertenencias, Esteban. ¿Hay pronombres? No. En dijimos no. Profesora, ¿por qué los no es en dijimos? Porque dijimos es parte de la conjugación. Entonces, si es parte de la conjugación, no se puede considerar como pronombre. No se considera. Bien. Ok. Ya. Esa caja contenía muchas de sus pertenencias, decíamos. Ya, claro, perdón. Acá sí, muchas, ¿no? Estábamos en este ejercicio. Muchas sí es pronombre. Muchas es pronombre. Pero es el único en esta oración. Sus no, porque está al lado de un sustantivo. Bueno, ahí también vamos a generalizar, ¿no? Sus siempre es determinante ya. Siempre, siempre. En ningún caso es pronombre. Marcelo no te vio en su fábrica aquel día por la tarde. ¿Cuáles son los pronombres? O el pronombre. Muy bien. Te, muy bien. ¿Hay otro? No, no. Ok. Su, sí, su es determinante. Así es, Jorge. Muy bien. Ellos nos llamaron para invitarnos a su boda el sábado. Ellos, nos, ¿y qué más? Muy bien. Por ejemplo, este no sí es pronombre. ¿Por qué? Porque no es parte de la conjugación. Mira que está en el infinitivo. Invitar, nos. Bien. Ok. Poquito a poco, ¿ya? Poquito a poco. Para eso es la práctica. Luego, teníamos que relacionar los pronombres. A ver.
La carta que escribí está sobre la mesa. ¿Qué? ¿Cómo lo clasifico? Relativo, excelente. ¿Ves? No te deprimas. Don Juan, aquel automóvil negro es suyo. Suyo es un, es un posesivo. Muy bien. Aquella está muy lejos de nosotros, amigo. Aquella, demostrativo. Y ya está, ya está. Él y yo tomamos decisiones apresuradas. Él es pronombre personal. Y listo. Muy bien. Listo. Ahora sí, chicos. Abrochen bien sus cinturones, porque vamos a comenzar con la frase nominal. Sí, así es. Sí es. Ya. Vamos a ver. Em, esa Qué barbaridad, chicos. No, yo les digo que se abrochen el cinturón porque, porque frase nominal es un tema, si bien es cierto, no es difícil, quito nomás, pero es trabajosito, pues, ¿no? Es trabajosito, es un poquito pesadito. ¿Por qué es pesadito? Porque te exige, pues, temas que en realidad vamos a desarrollar más adelante con mayor detalle. Por eso. Pero como de por sí ya hay una base en lo que es gramática, entonces tampoco te va a agarrar tan desprevenido. ¿Ya? A ver, mira, la frase nominal es una unidad sintáctica que va a presentar como núcleo al nombre o al pronombre. ¿Ya? Así la vas a poder definir. Unidad sintáctica cuyo núcleo es el nombre o el pronombre. Va a cumplir funciones dentro y fuera de la oración. Imagínate. O sea, la frase nominal tiene la capacidad de salirse de la oración. ¿Mm? Por eso se le considera como un elemento extra oracional, porque está fuera de la oración. Bien. Entonces, en cuanto a la estructura que va a presentar, aquí la tienes detallada. El elemento más importante y obligatorio es el núcleo, que ya sabemos que puede ser un nombre o un pronombre. Y como ya manejas la teoría de nombre y pronombre, es más fácil que la reconozcas. Y puede o no presentar modificadores, directos o indirectos. ¿Ok? ¿Cuál es el éxito para que puedas reconocer fácilmente a la frase nominal o hasta clasificarla? Que sepas identificar cuáles son las categorías o las unidades sintácticas que funcionan como estos modificadores. Entonces, el modificador directo puede ser un determinante o puede ser un adjetivo. ¿Ok? Y ese tema lo vamos a desarrollar con mayor detalle en nuestra próxima clase. Bien. Y en cuanto al modificador indirecto, vas a tener tres tipos. La frase preposicional, la frase apositiva o una proposición subordinada. Muy bien. Entonces, hasta aquí es importante que tú puedas identificar esas unidades sintácticas. Por ejemplo, ¿qué es una frase preposicional? Te puedes preguntar. La frase preposicional es todo elemento encabezado por una preposición. Entonces, si yo digo, el libro, vamos a seguir con la idea del libro. El libro de Juan es una frase preposicional. Teóricamente, ¿cómo funciona? Como un email. ¿Por qué? Porque es una frase preposicional. Y eso me lo dice la teoría. La frase preposicional funciona como email. Pero también dice que puede ser una posición. Juan
el esposo de María. Ya está. Entonces, ¿quién es Juan? El esposo de María. Semánticamente es equivalente el esposo de María a Juan. Esta es una posición explicativa, es un elemento que semánticamente es equivalente a un sustantivo. La teoría me dice que va a funcionar como MI. Entonces, el esposo de María, que es una frase apositiva, va a funcionar como MI. Y también me dice que puede ser una proposición subordinada. Entonces, imaginemos que diga Juan, quien es el esposo de María, ya está. Y entonces, quien es el esposo de María es una proposición. Ojo, proposición. ¿Por qué se llama proposición? Porque es una unidad sintáctica que tiene verbo. Toda unidad sintáctica que tiene verbo y aparece dentro de una estructura mayor se conoce como proposición. Entonces, chicos, la proposición subordinada también funciona como M. ¿Cómo lo sé? La teoría lo indica. Bien. En sintaxis vas a tener tres niveles: la frase, la proposición y la oración. Son tres niveles. Bien. Y esos tres niveles los vamos a trabajar. Ok, ya. Eh, bueno, entonces eso en cuanto a la estructura. Acá tenemos algunos ejemplos. Vamos a poner Luisa. La profesora de lenguaje calificó los exámenes, ¿no? Ah, ok, perdón. Luis está como vocativo, no hay problema. Luis, la profesora de lenguaje. La frase nominal, la profesora de lenguaje, tiene MI, mira, de lenguaje, como frase preposicional. La sería un MD, y en los exámenes, los es un MD y exámenes sería el núcleo, ¿no? Gaby, la jefa de enfermería, Gaby es el núcleo, la jefa de enfermería es la frase positiva que funciona como MI. Luego, la próxima semana ella convocará una asamblea. La próxima semana es una frase nominal. Semana es el núcleo. La y próxima son modificadores directos. ¿Ok? Muy bien. No, no es aposición. No es aposición. ¿Por qué? Porque para que sea posición, para que sea Luisa, la profesora de lenguaje tendría que haber otra coma después del lenguaje y no lo hay. No la hay. Entonces está como el sujeto. ¿Ya? Está como sujeto. Claro. Ujú. Parecía, ¿no? Parecía. Muy bien. Ok, seguimos. Vamos a clasificar a la frase nominal tomando en cuenta dos criterios. Uno de ellos es según la cantidad de núcleos. Entonces vas a tener una frase nominal simple. Es aquella que solo tiene un núcleo. Con o sin modificadores, eso no importa, chicos, ¿ok? Aquí solamente te guías el núcleo. Muchos es una frase nominal y solo tiene un núcleo. Las obras de Ciro Alegría solamente es obras, el núcleo. Carlos, forrarás estos 5 cuadernos. Carlos es una frase nominal y solo es un núcleo. Estos 5 cuadernos solo tienen un núcleo, que es cuadernos. Luego, compraremos naranjas, manzanas, uvas y piñas. Mira que aquí ya no hay un solo núcleo, hay uno, dos, tres, hay 4 núcleos. Cuando la frase nominal tiene 4 o más núcleos, o más de 2, la vas a llamar compuesta coordinada. 2 o más de 2, obviamente. ¿Ya? Preparan jugos y ensaladas. Jugos, ensaladas, es también, son 2 núcleos. Entonces, esta es compuesta coordinada. El primer criterio que estamos usando para clasificar a la frase nominal es la cantidad de núcleos que va a presentar. Bien. Ahora, ¿por qué en este segundo tipo se llama compuesta coordinada? Porque como son varios núcleos, estos normalmente aparecen unidos por una conjunción coordinada. Bien, como en este caso, ¿no? Uvas y piñas, jugos y ensaladas. El otro criterio para clasificar a la frase nominal es la presencia del MI. Y tú dirás, ¿por qué del MI? Porque el MI, como has observado, son estructuras más complejas. Al ser más complejas, presentan mayor información. Bien, entonces como presentan mayor información, pueden ser un criterio para clasificarlas.
Vas a tener frases nominales incomplejas, que son las que no tienen modificador indirecto, y las complejas sí presentan modificador indirecto. Profesora, y si tiene MD, no importa. El MD no es un criterio para clasificarlas. El huayno huancaíno es una expresión cultural. Entonces, el huayno huancaíno, tienes ahí em, modificadores directos, pero no hay MI. Una expresión cultural tampoco tiene MI. Mariana tampoco. Un lugar turístico tampoco. En cambio, observa estas tres últimas oraciones. Los cuadros que se exhibieron, tienes MD y tienes MI. ¿Qué tipo de MI? Una proposición subordinada. Los árboles de la pradera. De la pradera es es una frase preposicional. Bien, es una frase preposicional. Entonces, va a funcionar como MI. Y finalmente tienes Edson Arantes, Pelé. Pelé está como una eh, frase positiva, entonces funciona como MI. Basta que tú identifiques un MI para que ya la clasifiques como compleja. ¿Ok? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos aquí un ejercicio. Hay que clasificar estas frases nominales. Ya sabes, usa los dos criterios. Simple, compuesta, compleja, incompleja. A ver, tienes algunos minutitos. Sí, también considera lo de simple compuesta. Es la cantidad de núcleos. Si la frase nominal solo tiene un núcleo, la vas a llamar simple, como la rueda de prensa que aparece aquí. Solamente el núcleo es rueda, entonces es simple. Pero si tú tienes la rueda de prensa y la conferencia fueron muy interesantes, entonces tienes rueda y tienes conferencia. Esa ya sería compuesta, ¿ya? Depende de la cantidad de núcleos que presente la frase nominal.
Muy bien. A ver, vamos clasificando juntos. La rueda de prensa fue muy interesante. Solamente hay un núcleo, entonces la voy a considerar como simple. El núcleo es rueda, ¿sí? De prensa es una frase preposicional. Entonces, eso funciona como email, por lo tanto es compleja. ¿Ok? Luego, el vestido que estaba guardado. El núcleo es vestido porque el núcleo es el sustantivo. Entonces es simple, solo hay uno. Que estaba guardado, veo que es una estructura que tiene verbo, o sea, es una proposición. Y si es proposición, funciona como MI, por lo tanto es compleja. El aeropuerto solo tiene un núcleo, que es aeropuerto, entonces va a ser simple. No hay MI, por lo tanto es incompleja. Dos gatos negros maullaron en la noche. Gatos es un núcleo, entonces va a ser simple. Y dos y negros son modificadores directos. Entonces, no hay modificador indirecto, es incompleja. Conservo la postura. Querida amiga, solo tiene un núcleo, es simple. Y no hay MI, entonces es incompleja. Compraron dulces para los niños. Los niños solo tiene un núcleo, es simple. Eh, no tiene, no tiene MI, por lo tanto es incompleja. Finalmente, un gran sorteo, tampoco había más núcleos, solo hay uno, entonces es simple. Y no había MI, también va a ser incompleja. Muy bien, chicos, buen trabajo, buen trabajo. ¿Alguna pregunta, duda? Muy bien, muy bien. Así, y molesto, ¿no? No entiendo lo del MI. Muy bien, está bien. Es el momento para decirlo, no te preocupes, porque todavía tiene solución. Ya, vamos a regresar, porque eso es muy importante, ¿ok? Mira, regresamos a esta diapositiva. Tú tienes que memorizar, porque no hay de otra, ya, hay que memorizar cómo se puede presentar el MI. Eso es, en términos simples, es eso. Y entonces la teoría dice, frase preposicional, frase positiva o proposición subordinada. Profesor, ahí está la raíz del problema. El problema es que yo no sé qué es una frase preposicional, una frase positiva o una proposición subordinada. Bueno, para eso les coloqué aquí ejemplitos. Mira, la frase preposicional es todo elemento encabezado por una preposición. Entonces, si yo tengo la frase nominal, el libro de Juan, de es una preposición. Lo que encabeza esta de se considera como frase preposicional. Entonces, la teoría dice que la frase preposicional es MI. ¿De Juan qué viene a ser? Un MI. Eso. Ya, si no es frase preposicional, dice la teoría frase positiva, que es una posición. Una posición es un enunciado que se inserta con un fin aclaratorio y que semánticamente es lo mismo que el sustantivo del cual te hablan. Por ejemplo, Juan, el esposo de María. Entonces, el esposo de María es equivalente a decir Juan, ¿sí o no? Bueno, el esposo de María va a ser una frase positiva por eso. ¿Y cómo funciona? Como MI. No, 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 no. El complemento atributo lo vamos a ver más adelante. Eh, la posición te habla de un sustantivo. El complemento atributo aparece con verbos, después de verbos. ¿Ya? Ok. Juan, quien es el esposo de María. Profesor, ¿y quién es el esposo de María no esa posición? No, porque aquí tienes verbo. El verbo es. Cuando tú encuentras una unidad con verbo, ya estás hablando de lo que es una proposición. ¿Ya? Es una proposición. Entonces, la teoría dice que la proposición funciona como MI. Entonces, quien es el esposo de María va a ser un MI. Bien, es eso. Te sugiero que practiques este tipo de oraciones porque son estructuras fijas, ¿ya? Son estructuras ya fijas, establecidas. Por eso es que aquí
en el ejercicio, la rueda de prensa. ¿De prensa qué es? Acuérdate, el libro de Juan. ¿Qué es la rueda de prensa? Claro, de prensa es una frase preposicional que funciona como MI. El vestido que estaba guardado, tiene verbo, entonces es proposición. La proposición funciona como MI. Bien, es eso, chicos, es eso. Por eso es que ese cuadrito que habíamos proyectado es muy importante, porque aquí tienes la clave de... Así es, Jorge. El adjetivo y los determinantes sí funcionan como MD. Profesora, yo todavía no identifico bien los adjetivos y determinantes. Eso lo desarrollamos la próxima clase. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Ahora sí, continuamos. Mira, vamos a hablar de las funciones de la frase nominal. Son muchas las funciones que va a desempeñar. Bien. Em, yo te comenté que la frase nominal tenía la capacidad de salir de la oración, ¿recuerdas? Entonces, cuando la frase nominal se sale de la oración, se denomina o se dice que está cumpliendo la función de vocativo. ¿Qué es el vocativo? El vocativo es tu interlocutor, es con quien tú estás hablando. Por ejemplo, en este caso yo estoy hablando con ustedes y podría decir alumnos. ¿Por qué? Porque estoy hablando con los alumnos. Pero el vocativo no es ni sujeto ni predicado. Es un elemento que está fuera de la oración. Entonces se denomina así, vocativo. Y siempre lo vas a separar por medio de una coma. Suba al octavo piso, alumno. Alumno es el vocativo. Recojan, socios, sus carnés. Socios es el vocativo. Claro, esa es la función. Pero a nivel de estructura, ¿qué es alumno y qué es socio? Son frases nominales porque son sustantivos. ¿Ok? Entonces, la frase nominal puede ser un vocativo. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Luego tienes la función del sujeto. ¿Qué es el sujeto, chicos? ¿Cómo se define el sujeto? El sujeto es un elemento eh, que puede ser el responsable de la acción o es de lo que habla la oración. Es el tema. Bien. Alberto viajará a Italia. Alberto es un sustantivo, es una frase nominal que realiza la acción, entonces funciona como el sujeto. Le fascina la música criolla. La música criolla es una frase nominal que está como tema. ¿Qué le fascina? La música criolla. Entonces, la frase nominal, aparte de ser vocativo, podría ser sujeto. Si no es vocativo, si no es sujeto, podría ser un complemento del predicado. ¿Y de qué hablamos? Por ejemplo, podría ser un complemento a atributo. ¿Qué es un complemento a atributo? Un complemento a atributo se llama así porque atribuye información o características del sujeto. ¿Ya? Para que haya complemento atributo, necesariamente tiene que aparecer un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos del español? ¿Quién recuerda? Tienes ser, tienes estar y parecer. No, no, esas son conjunciones, que también se llaman así, ¿no? Copulativas. Pero no, no, hablamos de los verbos, ¿ya? Tienes ser, estar y parecer son los tres fundamentales. Los tres básicos son ser, estar y parecer. ¿Ok? Ay, profesora, tienen el mismo nombre. Es cierto, es cierto. Qué falta de imaginación. Mira, los que dices, yacer, permanecer, resultar, volver, quedar, se consideran, pero mm, los fundamentales son esos tres, ¿ya? Y he observado que San Marcos te suele trabajar solamente con esos tres. Ser, estar y parecer.
Ok, entonces cuando una frase nominal te aparezca después de un verbo copulativo, vas a decir que es un complemento atributo. Por ejemplo, Leonardo fue un gran cantante. Un gran cantante es una frase nominal que funciona como un complemento atributo. Pilar ha sido la administradora de Bata. La administradora de Bata es una frase nominal que complementa al verbo ser. ¿Ya? Muy bien. Si no es un complemento atributo en el predicado, podría ser un objeto directo. Ahora te pregunto, ¿te acuerdas del objeto directo? ¿Qué era el objeto directo? El objeto directo te dice, o mejor dicho, te complementa al verbo transitivo. Es el elemento que sufre o padece directamente la acción verbal. ¿Ya? Por ejemplo, Elvis escribe ensayos. ¿Qué escribe? Ensayos. Ensayos recibe directamente la acción. Visitó a los nietos. ¿Quiénes fueron visitados? Los nietos. Entonces, el objeto directo recibe directamente la acción, que puede ser en su beneficio o puede ser en su perjuicio. ¿Ya? Ahora, no solamente recibe la acción, sino que ayuda a completar semánticamente el significado del verbo transitivo. Imagínate que yo te digo, chicos, el profesor compró. ¿Cuál sería la pregunta lógica que aparecería en tu mente? Si yo te digo el profesor compró, ¿qué dirías? Claro, que compró. ¿Sí o no? Porque no está la idea completa. Ah, ya, el profesor compró libros. Ah, ya, profesor, ahora sí entiendo. ¿Por qué? Porque el verbo comprar necesita un elemento que lo complemente y además que reciba esa acción. Entonces, los libros fueron los comprados. Bien, ya está. Bueno, también podría ser la frase nominal un objeto indirecto. ¿Qué es un objeto indirecto? Es el destino de la acción. Es hacia quién está dirigida la acción. Doné una laptop a Elvia. ¿A quién le donaste una laptop? A Elvia. Ella era el destino. Profesora, ¿y ella no podría ser el objeto directo? No, no. ¿Qué fue donado? ¿Fue donada a Elvia o la laptop? No, la laptop fue donada. Entonces la laptop es el OD y Elvia es el OI. ¿Te das cuenta? Me trajo un obsequio. Ese me va a ser un objeto indirecto. Yo soy el destino de esa acción. A mí no me trajo. Lo que trajo fue el obsequio. Ese es tu objeto directo. Pero yo era el destino. ¿Ok? Ahora, tanto Elvia como me son frases nominales. Entonces funcionan como objetos indirectos. Podría ser también la frase nominal un complemento agente. ¿Qué es el complemento agente? El complemento agente es el responsable de la acción en una oración pasiva. Bien, en una oración pasiva. Es el que realiza la acción en una oración pasiva. ¿Te? ¿En qué ejemplito Jorge? O de manera general. De manera general, me, se, te, nos, os puede ser o de o puede ser oí. O sea, no es que siempre va a tener una función fija, ¿ya? A diferencia de lolos, que siempre funciona como o de, y leles siempre funciona como oí. Pero me, se, te, nos, os puede ser ambos, o de o puede ser oí, ¿ya? Claro. Si tú, por ejemplo, dices te trajo un obsequio, entonces ese te sería oí. Bien. Profesor, ¿y cómo el te podría ser o de? Si tú dices te vio, en te vio, te es o de. Porque ¿quién fue visto? Tú, pues. ¿Mm? Ahí sí. ¿Ok? Bien. Estábamos entonces en el complemento agente, ¿no? Yo les decía, el complemento agente es el responsable de la acción, pero en una oración pasiva. Depende estrictamente del verbo, Melanie. Depende del verbo y de la oración.
Por ejemplo, si dices me vio, entonces es eso de. Pero si dices me dio un regalo, ese me sería oí. Entonces depende del tipo de verbo que sea transitivo o intransitivo y depende de la presencia del objeto directo también. Ahora, no se preocupen porque esto también se trabaja más adelante, ¿ya? En lo que son los elementos de la oración bimembre, ahí se desarrolla con mayor detalle. ¿Bien? Bien. Entonces, en la carta fue escrita por Vicky. Vicky es la responsable de la acción, pero la oración es pasiva, entonces le vas a llamar complemento agente. Esa canción había sido interpretada por Víctor. Víctor es el responsable de la acción, entonces es un complemento agente. Luego tienes los complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales te dicen el lugar, el tiempo, la compañía eh, de la acción, ¿no? Por ejemplo, nos encontraremos el fin de semana. ¿Cuándo nos encontraremos? El fin de semana. Entonces tiene un valor temporal, pero es una frase nominal. Frase nominal que funciona como complemento circunstancial de tiempo. Viajaron a la Ciudad del Vaticano. ¿A dónde viajaron? La Ciudad del Vaticano. Ese funciona como un complemento circunstancial de lugar, eh, pero sigue siendo una frase nominal. O sea, en esencia, chicos, todo lo que hemos revisado son frases nominales que van a desempeñar diferentes funciones. A ver. La frase preposicional puede ser un complemento circunstancial. No hay que confundir la esencia de la unidad sintáctica con la función, ¿ok? Entonces, si tú dices, viajaron a la Ciudad del Vaticano, si tomo desde la A, es una frase preposicional y estaría como complemento circunstancial. Pero como no estoy tomando desde la A porque solamente me interesa la frase nominal, entonces la Ciudad del Vaticano, esa es la única frase nominal y funciona como complemento circunstancial. ¿Ok? Entonces la frase preposicional sí puede ser complemento circunstancial. Es una de sus funciones. Como también puede ser objeto directo o puede ser objeto indirecto. Bien. Profesor, ¿y cómo es posible si dice viajaron a la ciudad del Vaticano? Si usted toma desde la A, es frase preposicional. Sí, porque recuerda que toda frase preposicional está encabezada por una preposición. Pero si no tomo la preposición, solamente sería la Ciudad del Vaticano y sería una frase nominal. Es que en sintaxis, chicos, se trabaja por niveles. Entonces, yo aquí puedo afirmar que la Ciudad del Vaticano es una frase nominal que está dentro de una frase preposicional. No, no puede ser o de. ¿Sabes por qué no puede ser o de? Porque el verbo viajar no es transitivo. Para que haya o de, el verbo tiene que ser transitivo. ¿Recuerdas? Profesora ahí. Y el verbo transitivo y intransitivo también me confundo. No te preocupes. Eso lo vamos a desarrollar con más calma cuando veamos ver. ¿Ok? Poquito a poco. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, chicos? Lo último que dije era eso, ¿no? Sobre la frase nominal, que era la Ciudad del Vaticano y que podía aparecer con la A y ya sería frase preposicional. ¿Sí? Ajá, la Ciudad del Vaticano no sería OD. No. No puede ser OD en esta oración porque viajar es un verbo intransitivo. Nunca vas a encontrar un OD con un verbo intransitivo. Nunca. Además, la Ciudad del Vaticano te dice el lugar donde ocurre la acción. Entonces funciona como un complemento circunstancial. Ahí está el detalle. Eso lo vamos a detallar más cuando trabajemos verbo, ¿ya? Por lo pronto te puedo adelantar que los verbos intransitivos son los verbos de movimiento. ¿Cómo verbos de movimiento? Caminar, correr, saltar, viajar, ir, llegar. Esos son los intransitivos, ¿ok? Ya cuando trabajemos verbo, vamos a dar una explicación más detallada, ¿sí? Porque si no, ya es mucha teoría. Va a ser muy densa la información. Poquito a poco, ¿ok? Listo. Vamos a trabajar.
nuestro último ejercicio, y te piden que identifiques la función que cumple la frase nominal. Claro, tomas como referencia la teoría que hemos explicado, ¿ok? A ver, ¿tienes algunos minutitos? Luego trabajamos juntos. Muy bien. A ver, ya. Dice, Pedro llevó el dinero al banco en la noche. Efectivamente, es un objeto directo. ¿Por qué? Porque está complementando el verbo llevar. Algo fue llevado, el dinero. Muy bien. Ricardo lleva los archivos en un taxi. Ricardo efectivamente es el vocativo. Vocativo. Bien. En la noche, la luna brillaba en el firmamento. Muy bien, es el sujeto porque ella realiza la acción, ¿no? Elena, debes comprender siempre a tus hijos. No, eso de. ¿Qué? Profesora, ¿por qué? Debes comprenderlos. ¿Quiénes reciben la acción de ser comprendidos? Tus hijos. Es directo. Ok. La mochila negra es bastante cómoda. ¿Qué función cumple? Es el sujeto, ¿ya? Sujeto. El precio de la fama destruye a veces hogares. También, ¿no? Sujeto, sujeto. Todas las plantas fueron regadas por el jardinero. Por el jardinero es el, ¿qué es? Es una oración pasiva. Entonces va a ser el agente, agente, que es el que realiza la acción en la oración pasiva. Dudas, preguntitas, preguntonas, chicos.
¿Todo está claro? Profesora, esto de las funciones me bloquea. No se preocupen, más adelante lo vamos a trabajar. Dice, en la D sí estaba subrayado desde la sería una frase preposicional, por eso no sería frase nominal, ¿no? En la D. Ah, bueno, claro, si subrayas desde la A, sería frase preposicional, pero igual sería función de o de, ¿ya? Si subrayas desde la A, frase preposicional como de. Pero en este caso solo tienes tus hijos, que es frase nominal. Sí, en el caso de la D decía, ¿no? Cuando tienes, debes comprender. ¿Qué es lo que debes comprender? ¿Qué es lo que debes comprender ahí? A tus hijos, ¿sí o no? A tus hijos. Entonces, están como función de objeto directo. Bien. Entonces, ahora, si quieres hacer el método de la pronominalización, lo ves más claro. Pero eso lo vamos a trabajar más adelante. De todas maneras, los chicos que tienen más base, ahí lo van a comprender, ¿no? Debes comprenderlos. Y ya sabes que Lolos solamente te reemplaza lo de. Jorgito me dice, en enero fui a un seminario y vi el tema de sustantivo y mencionaban el epiceno. El epiceno es ese sustantivo que tiene como un género único, o sea, tú no le identificas el género en la palabra en sí, sino que hay que ponerle un adjetivo, como macho o hembra, ¿ya? Por ejemplo, em, águila. Entonces, el águila macho, ¿no? El águila hembra, ¿bien? Locución sustantiva. Normalmente no se habla de locución sustantiva, se habla de frase nominal, ¿bien? ¿Y cuándo se aplica el plural o singular? Bueno, eh, va a depender, ¿no? El sustantivo es una palabra variable. Normalmente, la flexión se hace por medio de la inserción de morfemas flexivos, ¿ya? Pero, no te preocupes porque hay una ventaja. San Marcos no trabaja con esa teoría de los epicenos. Por ejemplo, esa clasificación de sustantivos no la menciona. Trabaja con la clasificación que les he expuesto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, pues, está un poco más simplificado. Así es, así es. Luego, una pregunta aparte. ¿Cómo puedo reconocer el verbo principal de la oración? El verbo principal asumo que te refieres porque hay oración compuesta, porque el verbo principal aparece en la oración compuesta, porque de ahí hay otros verbos subordinados. Hablo por interpretación, pues, o sea, ¿qué es lo que dice la oración? Digamos que tú tienes la oración. ¿Te acuerdas el libro que me prestó es interesante? ¿Ya? El caso de esa oración, el libro que me prestó es interesante. Tu verbo principal es lo que te está enunciando la oración. No puede ser prestó, porque la oración no te dice que fue prestado el libro. La oración te dice que el libro es interesante. Entonces, tu verbo principal va a ser es. Así podrías identificarlo, pero eso lo vamos a ver más eh, cuando trabajemos oración compuesta. En el caso de la flexión de menú, menúes, mira, la flexión de menú no es menúes, es menús. En el caso de ají, sí es ajíes, ¿no? La regla dice que el sustantivo, si termina en vocal cerrada tónica, lo pluralices con es. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas no lo hacen. Entonces la RAE ha tenido que ser un poco flexible en cuanto a eso. En el caso de menú, sí sería menú, pero dice se acepta la forma de menús. ¿Por qué? Porque a nivel de uso se ha hecho así, mayoritario. Bien. Entonces el caso no. Igual de alelí, debería ser alelíes, pero te hace la aclaración, ¿no? También se ha observado el uso de alelís. Bien. Entonces es algo que está como así en observación. La uno de la práctica. Sí, sí, sí. Vamos a la parte práctica. A ver, voy a proyectar. Un minuto, chicos. Un minuto para poder proyectar.
Minuto, chicos. ¿Se observa, chicos? ¿Se observa en pantalla? No, no. Ahora me avisan, por favor. Ahora sí. Ahora sí, ya, muy bien. A ver, la número 1. Te pedían frase nominal compleja. ¿Dónde encontrabas frase nominal compleja? Aquellas grandes enciclopedias fueron guardadas en el estante. Tus frases nominales aquí eran aquellas grandes enciclopedias, pero no había MI, entonces es incompleja. Y la otra era el estante, tampoco había MI, también es incompleja. Francisca competirá en el torneo metropolitano este miércoles. Francisca es una frase nominal. El torneo metropolitano es otra frase nominal. Este miércoles es otra, pero ninguna de ellas tenía MI. Los empresarios de Gamarra, sí, ¿no? Claro, pues de Gamarra es una frase preposicional, es MI. Una extensión de crédito también es MI por ser frase preposicional. Entonces, lo tenías en casita. Muy bien. Quizás debió decir que presenta frases nominal complejas, ¿no? Frases nominales complejas, que habían dos. Muy bien. ¿Hubo duda con otra alternativa, chicos? Ya. Luego, en la número 2 te decía, cuando subíamos al bosque, mi hermano y yo encontramos un niño que deambulaba por allí. ¿Cuál es el sujeto? Claro, ¿quiénes encontramos un niño que deambulaba por allí cuando subíamos al bosque? Mi hermano y yo, efectivamente. Muy bien. Siguiente. En el enunciado, Luis Miguel, reconocido cantante mexicano, tuvo muchos éxitos disqueros que lo llevaron a ganar Grammys latinos. Él saltó a la fama siendo un adolescente. ¿Cuántos pronombres identificaste? Tenías que, tenías lo y tenías él. Ese que es relativo porque está después de un sustantivo. Ese lo es pronombre personal porque está al lado de un verbo. Entonces, tenías tres, ¿ya? Tres. Muy bien. Siguiente. Pregunta 4. Había que clasificar estos sustantivos subrayados. Lealtad, ¿cómo lo clasifico? Lealtad es abstracto, ¿ya? Es abstracto. Piedras, piedras es concreto. Luz, luz era propio. Y finalmente tenías Piara, que era colectivo. Entonces tu clave aparecía muy bien, enanito. Siguiente, pregunta 5. Clasificamos también sustantivos. A ver, Márquez, Márquez es un patronímico. Huaraz es un topónimo. Pepe es un hipocorístico. Babieca es un zoónimo. Entonces tu clave aparecía en dadito, muy bien. Pregunta 6. A ver, clasificamos. Honestidad, abstracto. Naranjales es un colectivo, colectivo derivado, porque deriva de naranja. Orquesta es un colectivo primitivo. Pregunta 7, también teníamos que clasificar. Conocimiento,
Es abstracto. Bueno, los más importantes, ¿no? Porque eso sí suelen preguntar. Sonidos concretos. Cañaveral. Cañaveral es colectivo derivado, ¿no? Y finalmente enjambre colectivo primitivo. Entonces también era dadito, mira. Ya, última, chicos. Les voy a pasar una lista de colectivos, ya chicos, por medio de la señorita Noiri, ¿sí? Una relación de individuales con colectivos, ¿ya? Para que ustedes lo puedan revisar y les pueda servir de referencia, ¿sí? Ok, no se preocupe. Es un placer, muchachos. Ya, aquí clasificamos a los pronombres. El pronombre aquí era algunos. Algunos va a ser indefinido, ¿ok? Ana, aquella y esa. Bueno, aquella y esa son demostrativos. Pregunté quién es. ¿Quién es? Es un interrogativo. Un interrogativo. Luego, suyas. Suyas es un posesivo. Y aquí tenías cuál. ¿Cuál es un relativo? Relativo. Muy bien. A eso se refería. Ok, ok, chicos, muy bien. Excelente trabajo. No sé si ha quedado alguna preguntita o duda. No. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí trabajamos por hoy. Le voy a enviar a la señorita el C en la E, la demanda a la cual se admitió ayer. Ya. Dice, ¿qué categoría es? Ah, también es pronombre. También es pronombre. Es pronombre personal átono. Ujú, muy bien, muy bien. Ya. Entonces, no te preocupes, Jorge. Le voy a compartir a Noiri, ¿sí? Esa foto, esa imagen y ya ella les va a transmitir esa información. Chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nosotros nos reunimos la próxima semana para continuar con la segunda parte de frase nominal. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.